Capítulo 15. Ya está bien. Un desastre. Solón pensó cuidadosamente sobre lo que había escuchado y titubeando, continuó. Al parecer se refería a la teoría de 7 cuerdas. Dado que solo fueron unos murmullos para sus adentros, Solón mismo no le había dado importancia. Sin embargo, no había anticipado que estas palabras provocarían que el anciano que se encontraba descansando, con sus ojos cerrados, se erguiría y le diera una mirada asesina. ¿Estás diciendo que leyó la fórmula Van Rosen y evaluó que la teoría de 7 cuerdas era un desastre? Sí, eso es lo que dijo, más o menos. Solón estaba aturdido por la reacción repentina de su maestro. Eso no es completamente imposible, dijo Solomon, recitando un encantamiento. Uno de sus dedos huesudos se deslizaba suavemente en el aire, mientras que una cantidad gigante de maná se juntaba en su punta. Una luz apenas visible a simple vista se extendía a través del aire e inmediatamente después, todo el espacio ante él pareció romperse, exponiendo una cortina hecha de luz blanca. En esta cortina de luz blanca, un joven mago estaba sentado en su escritorio, leyendo un libro por diversión. Con una sonrisa que aparecía en su cara de vez en cuando mientras parecía murmurar para sí. Era una reproducción exacta de lo que había pasado anteriormente en la biblioteca. El recuento temporal del Alto Mago era capaz de reproducir escenas que habían sucedido hacía más de 10 años, y también las que acababan de transcurrir en un lugar cercano. Por supuesto, cuanto más reciente era el evento, más clara era la escena. Incluso ahora, la imagen en la cortina de luz era tan clara que se podía apreciar cada cabello del joven mago. Solón no tenía ningún inconveniente en ver todos los detalles desde detrás de su maestro. El joven mago sostenía el libro, hojeándolo rápidamente con una sonrisa particular en su cara, como si estuviera viendo algo ridículo. ¿Qué puede ser tan ridículo? El joven Solón lo pensó por un largo rato, pero no lo comprendía. El alto mago frente al parecía haber notado algo, dado que una expresión de fascinación se dibujó en su cara. Al alcanzar la 12ª página del libro, el joven que había dentro de la cortina soltó el libro, con una sonrisa incluso más burlona en su cara. Murmuraba para sus adentros y llevaba su mano a la cabeza en desaprobación. Al principio, la cara de Solomon estaba llena de fascinación, pero, al notar lo que el joven mago estaba diciendo, el alto mago palideció. La mano derecha que estaba lanzando el hechizo de recuento temporal tembló de repente, causando que la cortina se sacudiera y la luz parpadeara, desenfocando la imagen. Maestro, dijo el joven gran mago con preocupación. Era la primera vez que había visto a su maestro perder la compostura en la torre de sabiduría. No es nada, dijo Solomon sacudiendo su cabeza. El hechizo se dispersó luego de perder la estabilidad. Bien, vete tú primero, necesito pensar en algo. Sí, maestro. Después de que Solón se retirara, el estudio se sumió nuevamente en el silencio. Solomon permaneció sentado un rato antes de levantarse. Se acercó hasta un escritorio en la habitación y se sentó a escribir una carta. Esta carta estaba dirigida al sabio estelar Houyi, uno de los 3 archimagos del Este. Él era quien había instruido a Solomon por 20 años. Solomon detalló todo lo que había visto en el recuento temporal. Solomon no le había mencionado a Solón que Mafa Merlin no era el primer mago en decir que la teoría de 7 cuerdas era un desastre. Las palabras le recordaron que las había escuchado antes de la boca de otro mago. Y ese mago era el sabio estelar Houyi. Algunos años atrás, se llevó a cabo una investigación sobre la teoría de 7 cuerdas en la Torre Nube, y uno de los miembros a cargo era el sabio estelar. En aquel momento había dicho las mismas exactas palabras, que la teoría era simplemente un desastre. Había enviado quién sabe cuántos magos bajo un camino sinuoso. Pero la investigación en la Torre Nube no lograba progresar. Faltaban piezas cruciales de información, provocando que todo el proyecto se estancara. Pero ahora, al ver la 12ª página de la fórmula Van Rosen, ese joven mago estaba murmurando para sus adentros. El hechizo recuento temporal no reprodujo ningún sonido, así que Solomon no pudo escuchar lo que dijo el joven mago. Sin embargo, dada la frecuencia con la que usaba este hechizo, había perfeccionado la lectura de labios. El mago había dicho algo en el lenguaje de Nese. Sus palabras contenían 4 piezas cruciales de información. Esos 4 puntos eran capaces de refutar la teoría de 7 cuerdas. Por eso Solomon estaba tan agitado. Después de terminar su carta, Solomon selló el sobre y llamó a Solón para que regresara.
Envía esta carta a la Torre Nube, está dirigida al sabio estelar Houyi. Sí, me aseguraré de que se haga. Por cierto, cuando Mafa Merlin venga mañana, invítalo al estudio. Tengo algunas preguntas que hacerle. Lo haré, maestro. Cuando Solón se retiró de nuevo del estudio, su mente se llenó de confusión y sorpresa. Después de todo, el estudio de Solomon no era un lugar accesible a cualquiera. Incluso Monchi y Ryan solo fueron invitados hasta la recepción. Uno de ellos era un adinerado empresario de la ciudad de Mil Velas, y el otro era un gran mago extremadamente joven. Ambos tenían un plan que habían estado preparando por meses. ¿Qué había de especial en ese joven mago? Ese comentario sobre el desastre había hecho que su maestro perdiera el control y fuera incapaz de mantener el hechizo de recuento temporal. Y ahora estaba invitando a este joven a su estudio a conversar. Al final, Lin Yun no fue a la biblioteca al día siguiente. Ese era el día de reapertura de la Rosa Dorada. El mayordomo estaba más relajado con las 30.000 unidades de oro de la subasta. No solo habían cancelado la deuda de Fario, sino que el mayordomo había comenzado a trazar un plan para revivir la Cámara de Comercio. Al principio, Lin Yun no quería preocuparse por ello. 30.000 no era una cifra muy grande y podía comprar algunos elementos mágicos para afrontar los gastos diarios. Pero revivir la Cámara de Comercio oro destellante no era demasiado. El viejo mayordomo no podía dejar el asunto en paz. Luego de que Lin Yun lo rechazara un par de veces, comenzó a actuar como un bribón. Resoplaba a diario dentro del rango de audición de Lin Yun, hablando sobre cómo estaba avanzado en edad y sabía que no tenía mucho tiempo de vida. Si repentinamente falleciese y se encontrara con el viejo maestro en el cielo, ¿cómo podría explicarle que después de tantos años de prosperidad, la Cámara oro destellante estaba al borde de la muerte? Lin Yun no tuvo opción más que hacer concesiones. No tenía sentido mencionar revivir la Cámara aún. Pero la Rosa Dorada podía ser reinaugurada casi de inmediato. Por lo tanto, las 20.000 unidades restantes fueron dedicadas a la renovación, la contratación de empleados y la compra de materiales. No quedó mucho del dinero. El anciano estaba estupefacto. ¿Qué haremos? No queda más dinero. ¿Qué hay sobre el alquimista? Una tienda de alquimia sin alquimista es como abrir un restaurante sin chef. Cuando este asunto salió a la luz, el viejo hombre ganó unas cuantas canas. Nada podía hacerse al respecto, ya que los alquimistas tenían un muy alto estatus. Incluso si hubiesen usado todo el dinero, solo hubieran podido pagar el salario de un buen alquimista durante unos 2 meses, y mucho menos ahora que solo tenían unos cientos de unidades. ¿Deberían contratar un aprendiz de alquimista para compensar? Eso arruinaría su reputación. Como no tenía otra opción, Lin Yun debía tomar cartas en el asunto. Después de volver de la Torre de Sabiduría el día anterior, Lin Yun no fue directamente a casa. Antes se dirigió al laboratorio de alquimia de la Rosa Dorada. Pasó la noche entera usando los materiales baratos restantes para hacer una docena de pociones, junto con algunas armaduras y armas mágicas. En cuanto a las herramientas mágicas, no había nada que pudiera hacer. Estaba limitado por los materiales inferiores. Incluso con el conocimiento que trascendía la era que Lin Yun poseía, no podía hacer milagros de la nada. Por lo que respecta a la gran reapertura, Lin Yun no necesitaba preocuparse. Estaba en manos del anciano mayordomo. Lin Yun simplemente le entregó los resultados de su noche de trabajo antes de encontrar un cuarto para dormir en la Rosa Dorada. Después de pasar la noche trabajando, no podría soportarlo ni un enérgico alquimista. El remolino de maná de Lin Yun era mucho más robusto que el de los magos ordinarios y su conocimiento de la alquimia superaba ampliamente al de las personas de la era. Muchos problemas que sus contemporáneos eran incapaces de resolver eran asuntos resueltos en sus manos. Pero incluso siendo este el caso, aquella noche agotó toda su energía. El remolino de maná que había dentro de él había estado trabajando de más, casi agotando sus reservas. Era agradable poder recostarse a descansar. Siguió durmiendo hasta la tarde, cuando el sol estaba a punto de ponerse. Lin Yun se despertó a causa de un fuerte ruido. Alguien está cortejando a la muerte, dijo Lin Yun, medio dormido, antes de girarse para intentar seguir descansando. Pero parecía que la persona afuera estaba impidiéndoselo deliberadamente.
Antes de que terminara de girarse, oyó un fuerte van, que venía de afuera. No era la puerta, sino el mostrador. Ya está bien. Esta vez Lin Yun no pudo soportarlo y salió furioso de la cama, vistiéndose y dirigiéndose hacia la puerta. Quiero ver quién se atreve a causar problemas aquí. Luego de entrar al recibidor, vio a un grupo de personas en círculo. Un estante había sido derribado, el mostrador destrozado y el recibidor recientemente decorado ahora estaba hecho un completo desastre. Algunos empleados estaban agachándose hacia un lado mientras que el viejo mayordomo discutía fuertemente con el grupo. Destacaba un joven mago en especial. Destrocen todo. ¿Te atreves a venderme objetos falsos? No me mires así, ¿es que soy fácil de intimidar? Te diré, Vejestorio, que si no me entregas a Merlín ahora, no solo voy a destrozar esta tienda, sino que los reportaré ante la Unión de Cámaras de Comercio y haré que la gente de la ciudad de Mil Velas vea que tan infame es la Cámara de Comercio Oro Destellante. Sal de aquí. No eres bienvenido. El mayordomo había estado al lado de Lac Merlin por años. Consideraba la reputación de la Cámara de Comercio más importante que su propia vida. Al escuchar cómo Mason insultaba a Oro Destellante, el hombre anciano estalló en cólera y sin importarle si había clientes o no, levantó sus manos para empujar a Mason hasta la salida. El anciano era una persona ordinaria, así que incluso si hubiera sido 20 años más joven, no hubiera podido amenazar a un mago. Pero Mason no le prestaba atención, ya que estaba muy excitado, gesticulando y escupiendo saliva mientras gritaba. Así que cuando fue empujado hacia atrás se tambaleó. Viejo. ¿Te atreves a golpearme? Esta vez, Mason tenía una expresión incluso más desagradable. Un mago poderoso casi siendo derribado por un mayordomo de 60 años. Si esto se rumoreaba, ¿quién lo respetaría? Si te ha gustado hasta aquí, no dudes en suscribirte, darle like y activar la campanita. Capítulo 16, Disculpa y compensación. Al recuperarse de su tropiezo, una mirada feroz apareció en los ojos de Mason y la punta de su vara mágica se activó, la gema que había en ella emitía fluctuaciones de maná feroces. Inténtalo. Lin Yun había llegado en medio de la discusión. Aunque estaba sonriendo, las fluctuaciones de maná a su alrededor les hicieron saber a todos que si Mason se atrevía a moverse, el joven maestro no sería amable. Merlín, viniste justo a tiempo. Al ver que Lin Yun aparecía, Mason no se atrevió a atacar al mayordomo. Pero igual continuó con su actitud arrogante. Vine con buenas intenciones y traje amigos a la reapertura de la Rosa Dorada para darte clientela. Pero no esperaba que vendieras artículos falsos. Mi amigo acaba de beber tu poción y tiene algunos problemas. Deberías compensarlo. Sé que la gema de ojo de dragón es preciosa, pero no necesitas levantarla tanto para que la vea. Al acercarse, Lin Yun primero hizo a un lado la vara mágica de Mason y preguntó casualmente, ¿qué poción bebió tu amigo para que le ocasionara un problema? Era la poción sanadora. Respondió Mason titubeando. Había preguntado antes si las pociones sanadoras eran de primer nivel. No había muchos alquimistas en la ciudad de Mil Velas que fueran capaces de crear pociones sanadoras efectivas y los que sí, eran de muy alto estatus. No había gente que la Rosa Dorada pudiera contratar. Además, la poción era de color rojo oscuro. Solo las pociones sanadoras falladas eran de ese color. Mira, se ha bebido más de la mitad de la poción y su herida no ha mejorado para nada. Lo que es peor. La herida que ya se estaba cerrando ha empezado a sangrar de nuevo. Mason hizo que sus subordinados trajeran una camilla mientras lo explicaba. Un joven veinteañero yacía en ella. Su brazo derecho estaba herido y al abrir el vendaje, un corte largo y profundo fue revelado. A juzgar por las manchas de sangre y el residuo, era evidente que en verdad había estado sanando antes de abrirse. Sé que no tienes dinero ahora y ni siquiera puedes permitirte pagar la deuda de tu tío, pero seguramente no sería decente usarlo como excusa. Por el bien de nuestra amistad. Le preguntaré a mi padre si puede ayudarte. ¿Pero qué hay de las pociones falsas? Mason tenía una expresión penosa, pero por dentro estaba regodeándose. Te atreviste a humillarme en la Torre de Sabiduría y ahora destruiré tu tienda y te avergonzaré en público. De hecho, este amigo es alguien que contraté por unos cientos de unidades. Accedió a que le reabriera la herida en su brazo.
En cuanto a esa poción sanadora, hice que tirara la mitad. El resto debería ser suficiente como prueba. Con el testimonio de ese tipo y la poción, tú serás el que sufra. Mason pensó que el destino de Mafa estaba sellado. ¿Qué harás? ¿Planeas decir que esta poción sanadora es auténtica? Menuda broma. Pensabas que podías engañar a otras personas, pero estás soñando si crees que puedes engañarme a mí. La cámara Lunas Gemelas tiene un gran alquimista, me juró y garantizó que una poción sanadora color rojo oscuro definitivamente era un producto fallido. ¿Qué te crees? Estoy desesperado, mi amigo sufrió una gran pérdida. ¿Qué piensa tu rosa dorada sobre eso? Tengo una sugerencia muy simple. Primero compensa a mi amigo. Creo que 10.000 unidades de oro bastarán. Si no puedes obtenerlas, entonces te falta sinceridad. En cualquier caso, debes admitir que la rosa dorada le vendió una poción falsa que lo dañó y debes garantizar que no vuelva a ocurrir una cosa así. Mason mismo pensaba que esas dos condiciones eran duras. La ciudad de Mil Velas entera sabía que la Cámara de Comercio Oro Destellante estaba en bancarrota y que el hijo de Lac Merlin era incapaz de pagar la deuda que le debía a su tío. ¿Cómo iba a poder juntar 10.000 unidades para compensarlo? Además, antes de que el asunto de la compensación se resolviese, tenía que disculparse públicamente y admitir que vendió una poción falsa. Eso sería una gran humillación. Después de eso, mostrar su cara en la ciudad sería un sueño para Mafa. Por supuesto, al ofrecer estas dos condiciones, Mason ya estaba preparado para el regateo sobre el monto de la compensación. Cuando el momento llegara, estaría dispuesto a conformarse con la disculpa. En cuanto al dinero, no le importaba mucho ya que no le hacía falta. El objetivo era pisotear sin piedad el orgullo de ese muchacho. Eso suena razonable. Nuestra rosa dorada está abierta a los negocios, así que si en verdad hubiera un problema con esa poción sanadora, sería lógico ofrecer una compensación y disculparse. ¿Quién creería que Lin Yun sería tan directo y no discutiría el asunto para nada? ¿Cómo? Incluso Mason, que había estado pensando en cómo avergonzar a este tipo como venganza, no pudo evitar congelarse. Vino preparado con muchos más argumentos. ¿Cómo podía acceder tan rápidamente? Bueno, no importaba. Ahorrarle el esfuerzo también era bueno. Dado que ese es el caso, apresúrate y resuélvelo. Debes compensar y disculparte. Tengo otras cosas que hacer, no tengo tiempo de hablar contigo. Mason. ¿Me oíste? Dije si en verdad hubiera un problema con la poción sanadora. Deberías entender qué significa esto. ¿O necesitas que te lo explique? ¿Qué quieres decir? Mason tenía una expresión desagradable. Parece que en realidad no lo entiendes, dijo Lin Yun mientras sacudía su cabeza, maldiciendo para sus adentros los estándares de la educación obligatoria de Nostent antes de explicarle a Mason. Lo que quiero decir es que, si hubiera un problema con la poción, sin duda compensaría y me disculparía. Pero no hay ningún problema con esa poción. Me pregunto, ¿qué desea hacer el mago Mason? ¿Ningún problema? Mason bajó su cabeza para mirar la botella medio vacía de poción y cuando vio su color, reforzó su resolución. Si no hay ningún problema con esta poción, me comeré su botella. Bien, Lin Yun asintió y llamó a un empleado en el rincón. Tú por favor ven. Ese empleado tenía unos 20 años, una débil fluctuación de maná podía verse en su cuerpo. Debía ser alguien que acababa de convertirse en aprendiz de mago. No podía hacer nada al respecto, ya que estudiar magia era muy caro. Una persona normal, sin una familia como la de Mafa Merlin o Mason, simplemente no podía manejar tal gasto y por ende, la mayoría de los aprendices buscaban trabajo para aliviar la carga. ¿Cuál es tu nombre? Jefe, mi nombre es Remy. Muy bien, Remy, ¿quieres que sume 100 unidades de oro a tu salario empezando el mes entrante? Si estás dispuesto, arremángate. Aunque el joven aprendiz se arremangó, su mente estaba en caos. Su salario actual era solo 100 unidades, ¿cómo podía redoblarlo solo por arremangarse? Era irracional. Mientras todavía lo estaba pensando, sintió un dolor agudo en su brazo derecho. ¡Ay!
Remy sintió un escalofrío cuando miró hacia abajo y vio que su jefe le había hecho un profundo corte. Demonios, sabía que la oferta de duplicar mi salario no podía ser buena. Bien, hazme el favor de probar el sabor de esta poción, dijo Lin Jun mientras le alcanzaba la mitad restante de la poción. No te quedes mirándola, bébela rápido, aún tengo asuntos que atender. Capítulo 17. Debes actuar con integridad. Remy lo dudó, pero no pudo resistir la tentación de tener su salario duplicado. Rechinó los dientes antes de beber más de la mitad del contenido restante de la poción. Mientras deseaba por sus adentros, jefe, por favor, no me engañe. Antes de que pudiera finalizar este pensamiento, la herida en su brazo escoció de repente y bajo su mirada asombrada, el profundo corte sanó a una increíble velocidad. La poción sanadora es real. Junto con el grito de sorpresa, los demás también se concentraron en la herida, en especial Mason. Su boca estaba abierta y no parecía que fuese capaz de cerrarla. Mierda. ¿Cómo demonios puede ser real una poción roja oscura? Una poción de ese color es una poción fallida, eso dijo el gran alquimista. Se trata de alguna clase de truco. ¿Qué tal, Mago Mason? ¿Diría que nuestra poción sanadora es efectiva? Lin Jun hablaba en una voz tranquila, pero el tono parecía perforar las orejas de Mason. Pensó un poco y no pudo encontrar ninguna otra explicación para lo que había pasado, así que miró con desdén. Mafa Merlin. Definitivamente hiciste algo. ¿Cómo podría funcionar una poción color rojo oscuro? Eso debe ser, el tipo era uno de tus empleados. ¿Quién sabe qué clase de trucos preparaste? Cierto, asintió al escuchar a Mason y agregó, esta poción sanadora se vende en la Rosa Dorada y un empleado de la Rosa Dorada acaba de probar sus efectos. Tienes razón, suena un poco injusto. Qué bueno que lo sepas, interrumpió Mason. No esperaba que antes de que pudiera terminar de hablar, un crujido sonara bajo sus pies. Inmediatamente hubo un grito estremecedor. Una enredadera de color rojo vino estalló bajo los pies de Mason. Era un brillante color rojo y tenía un denso olor sangriento. La enredadera se agarró a Mason, desde sus pies hasta cubrir su cuerpo entero. Le estaba apretando muy fuerte al punto que sin importar cuánto Mason forcejeara o gritara, no podía detenerla. El hechizo de enredadera sangrienta, exclamó alguien entre la multitud. Efectivamente era el hechizo de enredadera sangrienta de nivel 5. Era un hechizo siniestro. Se rumoreaba que provenía de un demonio, y había sido creado en base a las enredaderas carnívoras del abismo. Esta magia creaba raíces idénticas a las enredaderas carnívoras. Una vez que se aseguraban alrededor de su objetivo, sus espinas entraban en su cuerpo y succionaban su sangre con voracidad. Si quien la invocó no detenía el hechizo, el objetivo sería drenado hasta ser un cadáver seco. ¿Qué crees que estás haciendo? Cuando pensó en lo que iba a sucederle, Mason sintió el miedo a la muerte por primera vez en su vida y su voz se tornó ronca y seca. ¿No acabo de explicarlo? Estuve de acuerdo con que hacer que cualquier persona de la Rosa Dorada probara la efectividad de la poción era injusto. Por ende, creo que hacer que el mago Mason demuestre sus efectos es mucho mejor. La voz de Lin Jun se mantenía perfectamente calmada. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, ¿quién hubiera creído que un hombre tan gentil estaría usando un hechizo tan siniestro? No. No me mates. Te compensaré, me disculparé. Al alterado Mason, esa sonrisa le parecía más temible que cualquier mueca malvada. Mason, quien jamás había sufrido dificultades, ahora temía realmente por su vida. Las enredaderas a su alrededor estaban apretando cada vez más fuerte, mientras afiladas espinas se clavaban en su piel, una tras otra, su sangre estaba siendo drenada constantemente por las espinas. Mason sentía que su cuerpo se enfriaba. Forcejeando, gritando, suplicando. Mason se veía como una oveja bajo el cuchillo de un carnicero. Aparte de sus ruegos incomprensibles por piedad, solo había chillidos desesperados y respiración entrecortada. Los subordinados que trajo Mason intentaron rescatarlo. Pero no pudieron romper las enredaderas. Incluso sin las órdenes de Lin Jun, esas cosas malignas les mantenía lejos. Pronto solo una intensa masa roja se destacaba en la habitación. Lin Jun señaló con calma, al mago Mason le gusta hacer bromas. ¿Por qué te mataría?
La Rosa Dorada está abierta para negocios, los clientes son reyes. Matar es algo que nunca ocurriría aquí, solo estamos teniendo una charla amena para comprobar la efectividad de la poción sanadora. Sí, sí. Compruébalo. Esta vez, Mason no podía decir otra cosa. Mucho menos probar la poción sospechosa. Incluso si Lin Yun le hiciera admitir que era un duende, no podría contradecirlo en este punto. Bien, ahora podemos proceder con la prueba. Lin Yun miró a Mason antes de bajar lentamente la mano que había estado controlando el hechizo de enredaderas sangrientas. Las enredaderas tiránicas se retrajeron bajo tierra con un estallido de fluctuaciones mágicas. Desaparecieron en un instante como si nada hubiese sucedido. Se sentía como si nunca hubiesen estado allí. Mason, que había escapado por poco a la muerte, era la única prueba de que esas cosas habían existido. Se habían enroscado a su alrededor y penetraron su piel con espinas afiladas, propiciándole numerosos cortes pequeños. En ese momento, Mason se veía como si hubiera sido picado por una colmena de abejas entera. El mero hecho de mirarlo provocaba náuseas. La sangre corría y en un corto periodo de tiempo, un charco de sangre tiñó el suelo. Mason parecía estar dando su último aliento mientras yacía en el suelo. Si un doctor excepcional viera su condición, incluso le estaría sacudiendo la cabeza, mandándolo a casa a preparar su funeral. Lin Yun puso los restos de la poción sanadora frente a Mason y luego de mirar nuevamente para chequear sus heridas, asintió con satisfacción. Esta clase de herida debería ser lo suficientemente convincente. Todos los presentes, incluido el joven aprendiz que había sido cortado hace un momento, sintieron escalofríos al oír esa afirmación inhumana. Bien, mago Mason, tendré que molestarle y pedirle que beba esto, así podremos observar los resultados. Con la ayuda de Lin Yun, Mason logró incorporarse con dificultad. Luego forcejeó para tomar el resto de la poción. En todo ese tiempo, no se atrevió a mirar a Lin Yun. Las enredaderas sangrientas le habían dejado profundamente perturbado. La poción mágica mostró una vez más sus efectos milagrosos. Mason apenas había tomado el último sorbo y sus heridas ya habían empezado a sanar. En no menos de media hora, se podría decir que estaba muy bien, como nuevo. Si no fuera por su túnica en estado desastroso, Mason podía imaginar que todo había sido una terrible pesadilla. Una pesadilla extremadamente terrorífica. Luego de despertar de tal pesadilla, ¿cómo podría atreverse a quedarse en la Rosa Dorada? Una vez que su herida se recuperó por completo cuando estaba a punto de irse, derrotado, junto con sus subordinados, Lin Yun lo detuvo. «Espera». La voz de pesadilla se oyó de nuevo y Mason se irguió. «¿Qué? ¿Qué sucede?» Mason juntó el coraje para abrir su boca, pero su voz aún temblaba. «Mago Mason, ¿no es incorrecto esto? ¿No habíamos llegado a un acuerdo? Si la poción surgía efecto, te comerías la botella. Mago Mason, no puede comportarse así. Debes actuar con integridad». La cara de Mason se congeló al ver la botella del tamaño de un puño. Sintió que su corazón estaba muriendo. ¿Cómo va a ser, mago Mason? ¿La comerás por tu cuenta? ¿O debería ayudarte? Bon appetit. Si te ha gustado estos episodios, no lo dudes, dale like, suscríbete y activa la campanita. Siempre recuerda que su opinión nos ayuda a mejorar, déjanos tu criterio en la sección de comentarios. Muchas gracias.